Oremos, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque podemos orar, Señor, porque nos podemos comunicar contigo, Señor, podemos abrir nuestro corazón a ti. Y tú día tras día, Señor, en cada momento nos das la certeza de que tu presencia siempre nos acompaña, Señor, de que tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Gracias porque estamos acá, Señor, con nuestros hermanos. Tú sabes que hay una reunión importante y también este mensaje, Señor, el cual quiero pedirte, Señor, que seas tú guiándolo, que seas tú tocando corazones y que sean tus palabras y no las mías, Señor. Sí, en la Biblia, Señor, encontramos tantos ejemplos de personajes, Señor, que muchas veces nos dejan sin palabras si llegáramos a comparar nuestra vida con la de ellos. Nuestra fe parecería muy mínima, Señor, a comparación. Pero también es muy bonito ver no solo ejemplos bíblicos, sino también ejemplos de hermanos, Señor, de la actualidad o tal vez de hace unos siglos, décadas, que también han hecho cosas por ti, Señor, que también dejan sin palabras. Háblanos esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Hoy vamos a hablar de, como lo dijimos en la oración, de un testimonio. Porque sí, estoy seguro que tenemos mucho conocimiento de personajes bíblicos, ¿verdad? Hombres de fe que hicieron cosas tan grandes por confiar en Dios. Pero tal vez misioneros, hermanos, sean adventistas o sean de otra denominación que también han hecho cosas tan grandes, tal vez no tenemos mucho conocimiento, al igual que los bíblicos, ¿verdad? Pero sabemos que al igual el Espíritu del Señor, o bueno, el Señor que estuvo apoyando a esos personajes bíblicos, también apoyó a personajes como George Mueller, que es del que vamos a hablar hoy, y también está dispuesto a apoyarnos a nosotros, ¿verdad? George Mueller, ¿ustedes creen que es normal o creen que estaría bien o se vería bien llamar de renombre a un personaje, en este caso George Mueller, como el Enoch de la actualidad, sabiendo que este personaje, antes de tantas cosas que pasó, fue muy conocido por ser ludópata? ¿Alguien no sabe lo que significa ser ludópata? ¿O todos saben lo que es? ¿No saben? Ludópatas son las personas que son adictas o aficionadas al juego, al casino, juegos de azar, a las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre era conocido por eso. Esa era la fama de él. Fanático al juego, al azar, al alcohol, a la procrastinación, a las mujeres. Pero luego fue considerado el Enoch de la actualidad. Tal vez eso humanamente no es muy lógico, ¿verdad? ¿Qué pasó con este señor? Resulta que sí, por más de que no tuvo un testimonio muy digno, por decirlo así, y no de buen nombre, este señor pasó literalmente de la prisión al púlpito, porque también por diferentes hábitos que él hacía fue encarcelado aproximadamente a los 16 años de edad. ¿Qué pasa? Luego de tantas cosas, él va a la universidad, y en la universidad él tenía un amigo muy cercano. ¿Qué pasa? Los mismos hábitos que tenía George Mueller eran los mismos hábitos que tenía el amigo. Por ende, era lo mismo. Borracheras, juegos, mujeres y demás. Eso era lo único. ¿Qué pasa? Que el amigo de George de la universidad lo empezaron a invitar a ciertas reuniones. Hagan de cuenta grupos pequeños. Y él siempre tuvo en su corazón invitar a George Mueller. Invitarlo. Pero él lo aplazó por bastante tiempo. Dijo, no, ¿yo qué lo voy a invitar si este antes es más loco que yo? Antes está más descarriado que yo, fijo me va a decir que no. Pasa el tiempo y decide invitarlo. Decide invitarlo y George Mueller directamente de una le dice que sí, que él quiere ir. Llega la noche, van a la reunión, que era una reunión cristiana, no adventista de otra denominación, pero una reunión cristiana, y George Mueller recalca y confiesa en su testimonio que esa noche le cambió la vida. Y sintió verdaderamente y por primera vez que Dios se preocupaba por él, que Dios lo amaba, que Dios quería lo mejor para él, algo diferente para él. Listo. George Mueller es muy conocido por la obra misionera que él hizo. Él era de Alemania, ¿verdad? Una problemática principal que se tenía en esta sociedad, en esta área, en esta época, eran los huérfanos.
que literalmente eran conocidos como una amenaza, o como, coloquialmente hablando, una palabra fea, tal vez como un estorbo. Lo veían en esa época. George Mueller sale de la universidad y él cambia su vida completamente, se vuelve un misionero, un tiempo después se vuelve pastor, pero él se decide enfocar más en la misión. Empieza a ayudar a estos niños, los cuales eran considerados como una amenaza, y los empieza a guardar, los empieza a cuidar, los empieza a alimentar. Listo. Fundamentos del ministerio de George Mueller. Tenemos inmerso en las escrituras, leía la Biblia completa 4 veces al año, de tapa a tapa. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien acá se ha leído la Biblia más de 4 veces? ¿De tapa a tapa? ¿Algún otro? En total. ¿Alguien la ha leído 2 veces? ¿Una vez? Yo la leo más. Listo. 4 veces al año de tapa a tapa. Eso es demasiado, ¿verdad? Así que la leyó aproximadamente 200 veces en total. Segundo, impulsado por la oración. Él en un momento de su vida, cuando afianza más su fe, eliminó, acá lo tenemos, el alquiler de bancos, rechazó un salario fijo, dependía enteramente de Dios mediante la oración. Él en un punto dejó de recibir o pedir donaciones. Ya solo dependía de Dios y era por medio todo de la oración. Y tercer pilar, fe inquebrantable. Nunca solicitó apoyo financiero ni contrajo deudas. Creía y sabía que la era de los milagros no había terminado. Provisión milagrosa para miles. Hay muchos testimonios de él. Por acá me gustaría mencionar algunos. Tenemos por acá. Niebla disipada en el mar. Un barco quedó atrapado en una densa niebla rumbo a Quebec. Mueller oró. La niebla se levantó por completo, permitiendo la llegada a su tiempo. Él también es muy conocido porque era un hombre que registraba todas las oraciones que le había hecho a Dios, pero las oraciones respondidas. Es muy conocido por eso, por su diario. Incita e invita también mucho a tener un diario de oración. Pero el principal milagro por el cual más se conoce él estaba relacionado con uno de los orfanatos, ¿verdad? Acá tenemos, él llegó a cuidar hasta más de 10,000 niños, pero el milagro del orfanato es el siguiente. Era una época seguramente no muy agradable, con frío. En esta época, cuando es invierno, hace demasiado frío en Alemania. Y se levantaron y las personas que ayudaban a cuidar el orfanato, el lugar, estaban asustados, estaban preocupados porque le dijeron a Mueller que no había comida, no había bebida, no había absolutamente nada para comer esa mañana. Él tomó la calma, pero todos los que lo ayudaran a cuidar a los niños, los líderes, estaban asustados. Le decían, Mueller, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay cientos, miles de niños acá, pero no hay comida. ¿Cómo los vamos a alimentar? Él tomó la calma, no hizo lo que primero creyó que era adecuado, ¿verdad? Como también otros ejemplos que vemos en la Biblia, tal vez el ejemplo de Nehemías o el ejemplo del rey Josafat, cuando saben que los van a atacar y ellos no contraatacan y mandan todo su ejército altamente capacitado, sino que Josafat dice, hey, vamos a orar y vamos a ayunar. Y algo así hizo Mueller. Él le dijo a todos, bueno, no se preocupen, los reunió a todos en las mesitas donde todos comían. Dijo, vamos a orar. Sí, agradeció previamente y oró. Y le agradeció a Dios porque él tenía el control. Termina la oración y no mucho tiempo después escuchan en la puerta que estaban tocando. Se acercan a la puerta, abren y y era el panadero del pueblo. Estaba cansado, sudado, ojeroso. Dice, señor Mueller, digo la verdad, yo me acosté, pero tuve un sueño raro y yo solo sé que Dios me dijo que le tenía que preparar pan a todos los niños del orfanato. Entonces me pasé toda la noche horneando pan y le entregó todo el pan. Ya tenían pan para el desayuno. No pasó mucho tiempo cuando vuelven a escuchar en la puerta. Vuelven a ir a la puerta. Abren y era el lechero del pueblo.
Bueno, el lechero que se encarga de distribuir en esa zona, ¿verdad? Y le dice, señor Müller, le digo la verdad, me acabo de varar al frente de su orfanato. Y pues está muy demorado que me pueda desvarar. Si yo no le entrego eso, la leche se va a dañar. Prefiero regalársela al orfanato para todos los niños. Ya tenían comida y ya tenían bebida. Cuando muchos se preocuparon, no sabían qué hacer, el líder, George, tomó el control, se relajó, dijo oremos, y antes de ver el milagro, agradeció. Y el Señor respondió. Este y muchos más, pero este es el testimonio principal que él tiene. Y miren que luego de hacer este ejercicio, que sí, es un trabajo, pero luego de hacer este ejercicio, escuchar a otros compañeros hablar de los misioneros que les tocó, es muy importante también conocer vidas de estas personas, de hombres de la fe, sí, como la Biblia, pero también más actualizados. Porque como lo mencionamos ahorita, al fin esa época, esa temporada o esa era de milagros no quedó en la Biblia, no quedó en el pasado, sino que el Señor está dispuesto también a ayudar a todo hombre, toda dama, que está dispuesta a creerle a Dios, a creer el poder de Dios. Oremos. Oremos. Eterno Rey, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tipo de historias, por este tipo de testimonios, porque nuestra fe se afianza, Señor, y nos lleva, en lo personal me lleva a pensar que aún hay mucho por hacer, Señor. Hay tantas necesidades, Señor, hay tantas cosas y tú nos haces la invitación de ser luz en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Pero si al enfrentar alguna prueba, Señor, algún desafío, Padre, cedemos y no demostramos, Señor, el Dios que tenemos, todo lo que hemos visto, Padre, dime entonces cómo pretendemos ser esa luz, Señor. Nosotros creemos, Señor, sí, pero danos más fe, Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre a entender y a recordar que esa época de milagros no ha acabado, Señor, que tú estás dispuesto a hacer cosas maravillosas con nosotros, Señor. Pero debemos que confiar y creer en ti, Señor. Síguenos acompañando esta noche, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.